Seres humanos, como cualquier otro grupo animal, digamos, tiene fuerza, ¿verdad? Inicialmente utilizaban la fuerza de un modo más defensivo y tal vez para cazar. Después descubrieron que la fuerza les venía bien para pelear territorios con otros grupos o alguna cosa de esas. En la medida en que el ser humano va descubriendo una naturaleza que es agresiva y se defiende de ella, o otro grupo social humano que también es agresivo y se defiende de ellos, van viendo que en la violencia hay un recurso. Nosotros hemos convivido en términos de la historia nacional con algunos acontecimientos para que ciertas formas de actitud, de conducta personal y colectiva se vuelvan parte de la cultura. Tiene que haber acontecimientos dominantes y fuertes en algún momento de la historia. La época de la colonia y las maneras como se configuraron en muchos casos de manera violenta, ciertas prácticas, ciertos abusos que se daban en la colonia, ¿verdad? Cierta forma de situarte frente al indígena, de parte de los ladinos, de parte de los criollos, de los españoles. Cuando los indios empiezan a reclamar tierras, se les reprime en el 32 totalmente, se les obliga a renunciar a su lengua en buena parte, incluso a su vestido, a su tradición. Hay una dosis de racismo que hoy se disimula de otras formas, ¿verdad? Pero que yo creo que sigue latente en la relación rico-pobre, ¿verdad? En 1932, el levantamiento indígena, toda la represión y la masacre, fue un acontecimiento nacional que dejó una huella muy profunda en la conciencia colectiva de nuestra gente, del ciudadano común. El desprecio hacia el indio ha sido algo clásico en el país. En América Latina, en muchos países ha habido esa historia de dictaduras, de torturas, de desaparecidos. Evidentemente la mirada histórica es fundamental, pero también tenemos que preguntarnos cuáles son las decisiones y las coyunturas que en este país se tomaron para llegar a los niveles de violencia que tenemos hoy día. Aparecen algunos discursos así como que los salvadoreños estamos destinados a la violencia, y entonces ya es así como, pues ni modo, o sea, si soy salvadoreño así soy, como que hay una predestinación. Entonces yo creo que no hay ninguna predestinación, y yo creo que las causas son múltiples y son muy distintas entre sí. Es decir, que nosotros podemos leer en un individuo concreto causas muy personales, digamos, vinculadas a abusos que tuvo en su niñez, a situaciones muy complejas, y también podemos tener causas sociales. Hay formas económicas de relación que son en sí violentas, que conducen a la exclusión, porque minimizan, digamos, la dignidad de las personas, y en ese sentido se constituyen en formas de violencia. Hay ciertos marcos ideológicos, algunos más visibles que otros. Por ejemplo, el sistema patriarcal como un sistema de dominación que, digamos, establece una jerarquía. Donde se cree que, digamos, la figura masculina, el hombre, tiene que tener predominio sobre las mujeres, sobre los niños y sobre otros hombres también. Entonces es una cultura que no
solo son portadores los hombres, sino que las mujeres también somos portadoras de la cultura patriarcal y machista. Es un ejercicio de poder y de control, fundamentalmente, donde los hombres tienen más capacidad de afectar a las mujeres, de dominar, de controlar. El detonante fundamental del acto violento es las condiciones de humillación. Ahí donde la persona se siente abrumadoramente humillada, se crean predisposiciones para la violencia. Entonces tiene una dimensión personal. Todos tenemos distintos grados en los que nos podemos sentir humillados, pero también hay una dimensión, digamos, estructural, social, porque hay condiciones en la sociedad que crean continuamente y reduplicativamente condiciones de humillación. Hay toda una institucionalización de esta práctica. El Estado mismo, a través del derecho penal, la persecución y la privación de las libertades de ciertas personas bajo un reproche social, utilizan precisamente la figura del castigo como un acto disuasivo para evitar conductas que se consideran reprochables, pero también es otra práctica que se instala en el sistema educativo, en los sistemas incluso familiares. Pero también hay ciertas prácticas de castigo sobre ciertos grupos poblacionales por prácticas que se consideran socialmente equívocas. Y ahí hay dos elementos fundamentales. Uno es la estructura económica, que siendo desde esta perspectiva convivimos con un modelo neoliberal. El modelo neoliberal te dice el exitoso es el rico, el pobre está perdido. Y su condición es debido a su fracaso. Lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero ese es el mensaje que la televisión, los medios, el emprendedurismo está diciendo continuamente. Pero el otro elemento tiene que ver con lo que estábamos insinuando de la cultura del castigo. La cultura del castigo no es más que una forma de violencia, pero nuestra sociedad en El Salvador es extremadamente punitiva. Creemos en el castigo, creemos que puede resolver problemas de conducta. Quien castiga tiene poder. Quien castiga tiene el poder de perdonar también. Desde que somos niñas se nos enseña, por ejemplo, a temer, al temor, al silencio y a la tolerancia hacia las prácticas violentas, y esto inhibe, por ejemplo, que las mujeres, las expectativas de logro de las mujeres se vean completamente disminuidas. Normalmente, quien recibe el castigo ni siquiera tiene en su configuración de la situación idea de lo que está pasando. Entonces el castigo humilla. Entonces creas el círculo de castigo, humillación, violencia y más castigo. Y entonces eso se expresa mucho, como te decía, en el sistema penitenciario, pero también en casa y en la escuela. En la escuela tenemos una deuda importante, es un lugar fundamental en términos de construcción de prevención de la violencia, porque hay mucho castigo y lo que está haciendo la escuela es expulsando los jóvenes que no saben cómo tratar esa conducta incorrecta a los docentes. El sistema educativo no sabe cómo manejar, entonces lo expulsa, lo lanza a la calle, humillado porque ha sido excluido del sistema, crea las condiciones para la violencia y por lo tanto tenés los grupos que tenés en este momento. A trompones y patadas se enfrentaron al escuadrón antipandillas cuando intentaban esposarlos. La cultura de la violencia es la aclimatación o el acostumbramiento, digamos así, de las personas a actuar con violencia
como método de relación personal, como camino de solución de conflictos posibles. Es el estar viendo la violencia como el recurso más efectivo para solucionar problemas humanos. Cuando ese principio de resolución de conflictos por medio de la violencia se vuelve una forma cultural aceptada por todo el mundo, visualizada como normal y justificada y realizada continuamente por cada uno de nosotros, entonces constituimos una cultura de la violencia. Hay toda una serie de pautas que están en el lenguaje, en la forma en que se educa, en la manera en que se relacionan las personas y en la forma incluso en que el Estado construye sus instituciones. Eso se acaba instalando en normas, en leyes, en costumbres, en actitudes. Todo lo que en este momento en El Salvador nos rodea, fomentando, promoviendo, tolerando una forma de relacionarnos entre unas personas y otras, donde unas quieren mandar y otras tienen que someterse. Las mujeres, la niñez y la juventud son los grupos más vulnerables a las violencias de todo tipo, diría yo. No solo a la violencia doméstica o la violencia que ocurre en el espacio privado, sino que finalmente también, en caso, por ejemplo, de la violencia estructural, las mujeres, al estar en una condición también de desventaja social, menores niveles de escolaridad, menores oportunidades de participar en el mercado laboral, también se ven afectadas, por ejemplo, por modelos económicos excluyentes, ¿no? Que insertan predominantemente a los hombres y a hombres con determinado perfil. La violencia tiene esa especie de eficacia inmediata que satisface al violento, ¿verdad? Y que a veces le ayuda a conseguir sus objetivos. La criminalidad en tanto expresión delictiva está definido por la ley. La ley define qué es delito y qué no es delito. Mientras que en la violencia no, hay una serie de actitudes, conductas propiamente que no necesariamente están tipificadas como delito por la ley. En cambio, la violencia criminal es aquella que se utiliza justamente para conseguir un fin. Se trata de una violencia instrumental, en este caso, provocar un daño, o robar un bien, apropiarse, por ejemplo, de un bien, violentar un derecho, y que usualmente tiene un fin instrumental, es decir, se utiliza con un propósito previamente anticipado y planificado. Nuestro país muchas veces ha estructurado forzosamente su memoria sobre la mentira, ¿verdad? Es decir, se ha ensalzado a violentos, se ha presentado como éxito lo que en realidad son fracasos de humanidad. El problema de la violencia lo hemos reducido a un problema de criminalidad y de ahí hemos desarrollado todo el enfoque de seguridad para combatir la violencia, pero en realidad estamos combatiendo el delito, lo cual es importante, pero nos fijamos solo en una parte del problema de la violencia, aquella que está penalizada. Existe esa, digamos, en el imaginario de la gente, esa división de buenos y malos, una visión maniquea que, como digo, es obtusa, es anacrónica, pero además es un intento de desresponsabilizarse del tipo de sociedad que hemos construido. Los malos están allá.
es la visión del alter, del otro como mal. Yo soy el bueno, yo soy el honrado, yo tengo derecho a armarme para defenderme del malo. En general, es el poder el que dictamina más quién es el bueno y quién es el malo. La gente también lo distingue en la calle, ¿verdad? Pero es el poder el que marca líneas y el que influye más. Y no solamente el poder político, también a veces el poder económico, etc. De alguna manera, quien dicta quiénes son los buenos y malos son en muchos casos los medios de comunicación, posicionando una agenda en la opinión pública, y que es una agenda que ha sido normalmente elaborada por grupos políticos, por grupos que tienen intereses muchas veces económicos, financieros en la sociedad. Muy rara vez se le pregunta a la población, muy rara vez se le pregunta a maestros, muy rara vez se le pregunta a académicos en universidades. Pues la fuente son los políticos, y nosotros sabemos que los políticos tienen intereses que se deben a sus partidos muchas veces, a sus instituciones, a los espacios, a sus empresas a las que pertenecen. Entonces nosotros tenemos una opinión pública que configura quiénes son los buenos y quiénes son los malos a partir de esto. Al hacer de la violencia un problema de delito y de crimen, hemos hecho a un grupo en específico los causantes de esta criminalidad, que son las maras y pandillas. El problema de la violencia es mucho más amplio y está, digamos, enraizado en lo que nos corresponde en las formas de convivencia del ciudadano común. Y al hacer esta reducción, simplemente yo no soy pandillero y por lo tanto no ejerzo violencia. Mentira. Hay una serie de formas de violencia que son las que sostienen, por otro lado, toda esta criminalidad de la que somos parte, ¿verdad? Víctimas y ofensores. Todos los gobiernos de la posguerra, al tomar la decisión de optar por estas políticas de mano dura, porque además han sido políticas extremadamente arbitrarias, por la violación sistemática a derechos, sobre todo contra la vida, contra la integridad, contra la libertad que se está produciendo por parte de las fuerzas del orden. Y aquí menciono la Policía Nacional Civil y el Ejército hacia los jóvenes, sobre todo hacia los jóvenes que viven en zonas pobres, que viven en zonas marginales, en colonias con fuerte presencia de pandillas. Los medios de comunicación son un parlante, pero son un parlante para un grupo social. Es decir, los medios de comunicación, la fuente fundamental son los mismos políticos. Uno no mira que un periodista le pregunte a la academia o le pregunte a la sociedad civil. Digamos, son un parlante pero para la víctima, pero simplemente para que llore, nunca para que analice. Y son un parlante sobre todo para los políticos, para que vuelvan a insistir, no, ahorita vamos a sacar batallones de reacción inmediata y todo va a estar bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de las políticas de seguridad, a pesar de que hubo manos duras, super manos duras, manos de hierro, esas políticas, no hubo mano dura contra el narcotráfico, no ha habido mano dura contra el crimen organizado, no hubo mano dura contra la corrupción, que en este país históricamente ha sido ampliamente extendida y con serios vínculos en las instancias del Estado. Sin embargo, sí hubo una mano dura contra los jóvenes en riesgo, ¿verdad? A quienes persiguió de manera selectiva. Hay un acoso, un asedio constante que se está traduciendo incluso en ejecuciones extrajudiciales. Tenemos un fenómeno de muertes violentas justificadas en el último año y medio bajo la figura de enfrentamientos armados. Yo creo que no se ha investigado realmente lo que está produciendo. Se presume que en muchos de los casos, más que enfrentamientos armados, son ejecuciones extrajudiciales que está cometiendo el propio Estado, los propios agentes del orden, en este caso me refiero a la policía y el ejército, sin que haya una investigación a fondo. En ningún lugar del mundo el hecho de tener un ejército poderoso es lo que te da
paz y seguridad. Digamos, el país más pacífico de la región centroamericana no tiene ejército, que es Costa Rica. Entonces a mí me parece que el tema de la militarización no es necesariamente algo que va a contribuir a bajar los índices de violencia, sino al contrario, muchas veces puede hacer que suban los índices de violencia. Por un lado es la cuestión del respeto a los derechos humanos, pero por otro lado también yo creo que hay que pensar de manera inteligente, y de manera inteligente decir, si nosotros queremos parar la violencia, no es precisamente con más violencia, sino con otro tipo de intervenciones sociales. Las políticas represivas, al ser desarrolladas de manera unidimensional, al no estar acompañadas de enfoques integrales, solo terminan agravando el problema de la criminalidad. Y eso es lo que hemos tenido. Digamos, estos enfoques de persecución, incluso ahora ya de ejecución de muchos jóvenes bajo condiciones no esclarecidas, no solo están generando un mayor clima de inseguridad, de incertidumbre, están legitimando una cultura de exterminio dentro de las entidades de seguridad, pero además están legitimando una cultura de intolerancia y de exterminio en la sociedad salvadoreña. Los medios de comunicación son un poco como la sensación térmica. Es decir, nosotros tenemos un cierto nivel de violencia, pero el medio de comunicación lo que hace es producirte una sensación térmica todavía mayor, ¿no? La venta de que se va a resolver el problema de la seguridad es una estrategia electoral para conseguir votos. Y yo creo que esa tendencia sigue de alguna manera en los últimos gobiernos, de tratar de demostrar medidas espectaculares, como redadas, etcétera, masivas, para demostrar que está haciendo algo o demostrar manodurismo. Ese creo que es más una estrategia que tiende a ser más populista que efectiva. Otro tipo de política que se ha ensayado y que se ha sido insuficiente sobre la problemática de violencia tiene que ver sobre todo con la cuestión del ocio. Vamos con el punto del deporte y vamos con el punto de las expresiones artísticas. Eso es bueno, es importante, pero no resuelve el problema de la violencia. Era la lógica de vamos a instalar unas canchas de fútbol para que los jóvenes se entretengan y entonces evitemos que sean un riesgo para el resto de la sociedad. Esa es la lógica de pensamiento. Este tipo de políticas han demostrado que son totalmente ineficaces porque no están atendiendo el problema real, que es que las personas jóvenes realmente tengan condiciones en los estados para ejercer todos sus derechos y potencialidades. ¿Por qué? Porque los estados se diluyen en estas prácticas de represión, ¿verdad?, de contención de las personas jóvenes, pero no de potencializar todas las necesidades que tienen de estudiar, de trabajar, de recreación, de vincularles, por ejemplo, a espacios de convivencia, a espacios afectivos, de familias seguras para ellos. La gran mayoría de los jóvenes, por ejemplo, en el país no tienen acceso a educación superior. Digamos, es una forma de exclusión brutal porque conlleva en muchos casos el riesgo de una mayor exposición a que estos jóvenes, sobre todo si están en situación de riesgo, se expongan, sean blancos vulnerables de cooptación de pandillas y otros grupos delincuenciales. A su vez, en el caso, digamos, de la juventud, pues hay serios problemas para insertarse laboralmente. Aquel segmento de jóvenes que logra insertarse en el mercado laboral generalmente lo hace en los trabajos menos pagados, en los trabajos con menor remuneración. Entonces, el problema de las políticas que no están siendo efectivas es porque no han podido atinarle a un buen análisis de causalidad que indique qué medidas son las que debemos tomar de dignificación del entorno de los jóvenes en este punto, y se ha quedado trabajando factores de riesgo. En este caso, el ocio sí efectivamente
efectivamente es un factor de riesgo, pero no una causa, o el problema de la desintegración familiar, o el problema del abuso de bebidas alcohólicas, etc. Entonces, ahí se ha quedado los términos de política. Esto también está asociado a una desestructuración interna del mismo Estado y sobre todo de las entidades que conforman el aparato de seguridad. Porque aunque hay un elefante blanco que se llama Consejo de Seguridad y Convivencia, que tiene algunos planes, etc., los que ejecutan las políticas no han tenido, por un lado, la capacidad para articularse, me refiero al Gabinete de Seguridad y las entidades que lo conforman. Los jóvenes y las jóvenes entran a la agenda pública precisamente por el tema de la violencia. Entonces es verdaderamente crítico que un Estado solo haya podido poner la mirada en los jóvenes a partir del uso de la violencia de una de estas juventudes. Hay una tendencia que es casi como automática, ¿verdad? A criminalizar a nuestros jóvenes. Yo creo que eso es muy peligroso, y más que se tiende a criminalizar a los que están como ya más golpeados por la propia realidad económica y social. Esa es una estigmatización, yo creo, por un lado contribuye a la violencia enormemente y por otro tremendamente injusta, ¿verdad? Porque se añade injusticia sobre injusticia. A lo largo de los años hemos venido constatando cómo los jóvenes son las principales víctimas, por ejemplo, de la violencia común, que se traduce en robos, en asaltos, en agresiones en la calle, tanto a nivel de encuestas de victimización como a nivel de estadísticas delincuenciales. El grupo etario, sobre todo de los 15 a los 24 años, es el principal blanco de esa violencia común, de esa violencia social. De igual manera, en el caso de los homicidios, la mayor parte de los homicidios, el porcentaje más abultado de homicidios se concentra justamente entre el grupo entre 15 y 24 años. Esto, aunque digamos se ha reducido en ciertos años, se mantiene, es decir, que los jóvenes son los principales blancos de la violencia delincuencial y social. En el cumplimiento del deber, pongámoslo así, la policía pues ve a unos jóvenes en la calle y los maltrata, los cachimbea, ¿verdad? Cuando probablemente no son, no tienen nada que ver con grupos, ¿verdad? Y hemos conocido de jóvenes comprometidos con su grupo, con charlas, con esto, pero que les ha tocado sufrir también el acoso policial. Entonces, una de las consecuencias de todo este rollo es la criminalización y las consecuencias negativas que tiene para la juventud. Bueno, la cultura de paz, yo creo que en contraposición a la cultura de violencia, la cultura de guerra. Es un conjunto de patrones, de comportamientos, de principios que se basan en una relación o una convivencia armónica y justa entre, no solo entre los mismos ciudadanos o las personas, sino que entre las personas y los gobernantes. Hablamos, por otra parte, de una convivencia en donde se respetan los derechos de los otros, ¿verdad? En donde se aceptan las diferencias, se toleran y se incluyen a estos otros que pueden ser diferentes a mí, pero que no por eso los voy a excluir. Hablamos también de la búsqueda de consensos, hablamos de la necesidad de diálogo. En la capacidad de buscar soluciones positivas y agradables para todas las partes a los problemas a través de la conversación, de la razón, del estudio, de la reflexión. Yo no puedo pasar a una cultura de paz, por ejemplo, si no reconozco el derecho a la verdad. Estamos hablando también de políticas más horizontales en el que se toma en cuenta la voz y las necesidades de la gente, ¿no? Que es contrario al autoritarismo. Una cultura de paz se construye, reconociendo que las personas tenemos derechos, que es importante que los ejerzamos, derecho que no se ejerce, derecho que tiende a diluirse, a perderse. Y aquí es donde mucha gente se desespera porque quisiera ver cosas
más inmediata. Lo que podemos hacer, lo podemos comenzar a hacer ya, pero son cambios culturales estamos hablando de 5, 10 años. Y supone una transformación cultural difícil porque tenemos arraigada dos ideas fundamentales: que la violencia resuelve, la violencia es el instrumento idóneo para resolver los conflictos, y que el castigo es útil y necesario para atender la conducta incorrecta. Se construye también una cultura de paz con independencia judicial y además con instituciones que garanticen la protección de los derechos del otro. De manera que se construye también consolidando y fortaleciendo instituciones modernas, democráticas, que son garantes sobre todo, principalmente, de los derechos de los ciudadanos. El motor en visión de largo plazo que hay que comenzar a hacer ya es cómo vamos cambiando los términos del ejercicio de poder y cómo construimos formas precisas de convivencia. Porque la forma de convivir con la que estamos habituados ahorita son formas excluyentes y de ejercicios nocivos de poder. Eso va a ir teniendo sus efectos en que vamos eliminando la idea de que la violencia resuelve, que el castigo, eliminar la idea de que el castigo es bueno, y modificando las formas de ejercicio del poder. El reconstruir la memoria histórica de la gente, de sus sufrimientos, de sus dolores, el hacer que la verdad de las víctimas salga a flote, ¿verdad? Y todo lo que hay dentro de la verdad de las víctimas, muchas veces de sacrificio, aguante, dolor también, yo creo que es indispensable para reconstruir una cultura de paz en el país. Si nos conformamos con el famoso perdón y olvido que decían algunos políticos después del fin de la guerra civil, si nos conformamos con eso, nos conformamos con el triunfo del verdugo sobre la víctima. Y si construimos nuestra historia con triunfos de verdugos sobre víctimas, no vamos a construir una cultura de paz. Al contrario, vamos a estar repitiendo y reciclando una historia de violencia. No vamos a ser capaces de descubrir la dignidad de las víctimas de la actualidad. Cultura de paz son acciones, cultura de paz son pensamientos que a veces nos quedamos guardados. Muchas veces no sabemos describir cultura de paz, pero cultura de paz a tus propias palabras es tu cultura de paz. Por ejemplo, mi cultura de paz es un abrazo con mi hermano o con mi hermana. Mi cultura de paz es prestar mi tiempo para que otras personas me hablen de sus vidas, dar consejos. Cultura de paz son acciones que hago para que ayuden a mi prójimo o a personas que están alrededor de mí. Primeramente, sensibilizando es una palabra muy clave, porque muchas veces conocemos el trabajo de muchas organizaciones, vemos la necesidad de hacer este trabajo, pero si no tenemos una plena sensibilización de la realidad en que estamos para poderlo ejercer, no lo vamos a poder hacer. Construir una cultura de paz, nosotros lo construimos con actividades, juegos, reuniones.
Yo colaboro ayudándolas en todo lo que se puede. Por ejemplo, en la actividad. Estoy ayudando en los juegos, en la presentación del comité y en otras cosas, en ir a repartir invitaciones. ¿Cómo construimos nosotros una cultura de paz? La construimos haciendo torneos de fútbol, ayudando a las demás personas y previniendo las enfermedades. Sería bueno invitar a todos los jóvenes, o yo invitaría a todos los jóvenes a construir una cultura de paz. Primeramente haciendo conciencia en el sector donde vive, porque es bueno empezar desde el centro hacia afuera y no desde afuera hacia el centro. Primeramente hagan conciencia en el lugar donde viven, ayuden, aporten de maneras creativas y que también hagan conciencia en aquellas personas que principalmente puede ser que estén siendo parte del problema. La cultura de paz es la que a veces como jóvenes organizados ejercemos al involucrar a otros jóvenes que están en situaciones de violencia, ya sea que la imparten o la reciben. Pues yo construyo cultura de paz primeramente diciendo el ejemplo, porque si yo como líder genero, digamos, cultura de violencia, los demás van a decir, aquel hace esto, o tienes que tener un poquito de rango más alto que ellos, van a pensar de que eso tienen que hacer. Pero dar el ejemplo. Y aparte que también imparto cultura de paz al hecho de no mezclar los problemas que yo tengo en mi familia hacia los grupos organizativos que manejo.